Buenas tardes, mis hermanos. Soy la hermana Pamela Donoso. Esta palabra lleva por título ¿Qué sucede si dejo al Señor? Está basada en varios versículos. Vamos a empezar con el libro de Jeremías 2:13 y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Para qué era la cisterna? La cisterna eran pozos que tenían agua, ¿no es cierto? Y el agua es para saciar la sed. Entonces nosotros tenemos sed de muchas cosas y dice la palabra, cavado cisternas. Nosotros hemos buscado cómo saciar esa sed con cisternas propias, cisternas que tienen muchas aguas. Entonces el Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo. Y esto ha sido un mal. Fíjense que en estos tiempos, el año 2020, 2021, han sido tiempos muy difíciles para nosotros, el pueblo de Dios, porque por el tema de pandemia no hemos podido reunirnos. Y esto ha traído la comodidad de muchos. Muchos se han adormecido, muchos se han acomodado a este sistema. Pero esto es un mal, dice el Señor. Han cavado para sí cisterna. La segunda palabra, versículo que vamos a ver, se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo, dice así, 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo me preguntaba, ¿el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, puede dejar al Señor? Sí, lo puede dejar. Y podíamos ver que hemos dejado el primer amor, que hemos dejado de servir al Señor con pasión, con amor, con integridad, con esmero. Yo buscaba en el diccionario qué significa la palabra dejar. La palabra dejar significa separarse o alejarse de una persona o cosa temporalmente o definitivamente. El sinónimo es soltar, abandonar, desistir. Quiere decir que no hemos soltado del Señor, no hemos separado del Señor, le hemos abandonado. Eso es lo que quiere decir estos versículos. También allí en el libro de Marcos capítulo 14, 50 y dice así, Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces veíamos que los discípulos convivieron con el Señor 3 años y medio, que ellos dormían, comían juntos, vieron milagros, tanta cosa, pero cuando arrestaron al Señor Jesús, todos le abandonaron y huyeron. Entonces, ¿el cristiano deja al Señor? Sí. Lamentablemente lo dejamos, cavamos cisternas para nosotros y suplimos al Señor con otras cosas que nos llenan. Qué terrible, ¿no es cierto? Porque es un mal, decía la palabra, un mal. Dice la palabra que el dejar al Señor tiene síntomas. Y esto lo podemos ver en Marcos 16, 14. Y dice así, finalmente se apareció a los 11 mismos. O sea, después de haber resucitado el Señor, se aparece a los discípulos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que cuando dejamos al Señor, esto se muestra, esto se manifiesta, tiene síntomas. Y los síntomas son varios. Primero, incredulidad. Ya no creemos a la palabra. Creemos al virus, creemos al miedo, creemos a la vacuna, creemos a lo que ven nuestros ojos, que vemos las calles llenas, que tanta cosa, ¿no es cierto? Y el corazón se vuelve duro. Pero yo también me preguntaba dentro de mí, ¿cómo yo he dejado al Señor? ¿Qué síntomas tengo yo? Porque también espiritualmente nosotros mostramos síntomas. Dejamos la oración, dejamos la palabra, dejamos la adoración y la alabanza. Y por último, dejamos de congregarnos. ¡Wow! Yo decía, ¿cuál de estos síntomas tengo?
Oh Señor Jesús, yo decía, ayúdame para que donde yo tenga un síntoma, Señor, yo lo pueda sanar. Señor, que yo pueda revertir eso, que yo me vuelva al Señor y lo pueda buscar. Decía la palabra en Josué que tenía que leer la palabra en la mañana, en la tarde, ¿no es cierto? Esfuérzate, sé valiente. David decía, 7 veces al día te alabo, Jehová. Entonces, estamos así. Porque si no estamos haciendo estas cosas es porque tenemos síntomas de haber dejado al Señor. Pero lo más grave de todo esto es el punto número 3, que es consecuencias de dejar al Señor. Y para eso yo lo he basado en la palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 11. Y dice así, dice Jehová, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, Saúl dejó al Señor y le desobedeció. Se ha vuelto en pos de mí. Le ha dado vuelta a la espalda. Todos sabemos la historia, que Dios le da una orden que tenía que aniquilar todo. Al rey, a las personas, las vacas, los cerdos y todo. Pero Saúl hizo pasar por debajo las cerdos, las vacas, lo miró como precioso, ¿no es cierto? Y en el capítulo 16, verso 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y el 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Wow, Señor Jesús, que nos libre! Porque el dejar a Dios trae consecuencias. Depresión, un profundo decaimiento, pérdida de interés significa depresión. ¿Se ha sentido que no tiene interés por las cosas del Señor? ¿Ha sentido decaimiento? ¿Ha tenido angustia? Inquietud intensa en la angustia, confusión, falta de orden o de claridad que lleva al error. Saúl se sintió confundido. Dice que cuando ya Samuel no estaba y él no tenía cómo consultarle a Jehová porque Jehová lo había desechado, fue donde la divina de Endor y fue a consultarle a los espíritus si iba a ganar la guerra. Una confusión que lo llevó a tal error, a la hechicería. Después se llenó de temor. Dice que el temor es miedo intenso que se siente al considerar algo perjudicial. Yo siento temor que me pueda dar el COVID, siento temor que me falte, qué sé yo, el trabajo, siento temor de tantas cosas. Todo eso viene por dejar al Señor y sintió desesperación. Por eso él hizo todas esas cosas, porque la desesperación es la pérdida total de la esperanza. Han perdido la fe. Wow, yo decía, Señor Jesús, qué terrible sentirse así, de no tener fe. Oh, Señor Jesús, que nos libre de esto. Y por último, tristeza, sentimientos de dolor y pesimismo. Oh, Señor Jesús, que en esta noche podamos nosotros volvernos al Señor y entender cuán grave es dejarlo, porque todas estas cosas vienen en nuestras vidas si nosotros dejamos al Señor. Pero dice la palabra, también nos anima que al que venciere, dice que Dios le dará, dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Al que venciere será vestido vestiduras blancas. Y así sigue al que venciere. Pero en esta tarde nuestra orientación es orar por todos nuestros hermanos que nos están congregando, por